encuentres. Ya estamos de regreso en este espacio de Casilla 24. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Estábamos aquí conversando con Estrellita Fuentes, con Mauricio Solís, sobre los saldos que dejó la jornada electoral del día de ayer, 2 de junio, una jornada electoral considerada la más grande en la historia del país por el número de posiciones que se encontraban en juego, pero además también con un resultado que para muchos fue sorprendente por la gran diferencia que tuvo la candidata presidencial ganadora, Claudia Sheinbaum, por sobre su más cercana competidora, Xóchitl Gálvez. Algunas encuestas llegaron a manejar que serían solamente 8 puntos, 12 puntos de diferencia. Pues no, resulta que al final la diferencia fue de 32 puntos, pero no conforme con ello, Morena se lleva también la victoria, por lo menos hasta este momento de la etapa electoral, en 7 de 9 gubernaturas, incluyendo la Ciudad de México. Estrellita, pues, ¿qué se avisora antes de entrar en materia al resultado de las elecciones locales? ¿Qué se avisora para la oposición? O sea, ¿qué le queda a la oposición en este...? Pues, ¿cuál oposición? Y además, lo más si preocupante... Si hubiera salido a defender el voto. ¿De dónde se van a generar los contrapesos y los equilibrios que toda democracia requiere? De la Iglesia Católica, de los periodistas, de los movimientos sociales. Yo creo que de la sociedad civil. Yo creo que la gran lección que nos deja esta jornada electoral es el hecho de que la ciudadanía se activó. Se activó por la defensa del INE, que la marea rosa, y lo que sí estoy convencidísima es que el tema de los partidos políticos son un lastre, se han convertido en un lastre precisamente. La marca PRI, PAN, PRD, yo creo que más que sumarle le restó a Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues yo confiaría y esperaría en que el ciudadano no se vaya a pagar con esta elección, ¿no? Que digan, ya no vuelvo a participar, ya que hagan lo que quieran, sino que muy al contrario, ahora es cuando con más bríos, con más ímpetu, con más auge, pues tienen que estar ahora velando precisamente por el interés público, por la defensa de las instituciones, por la defensa de la Constitución y pues poder ser esa suerte de contraequilibrio, ¿no? de contrapeso que se va a necesitar, porque lo vamos a necesitar todos, ¿no? Tienen que ser y tenemos que ser quienes vigilemos que el trabajo de Claudia Sheinbaum se haga de una buena manera y sobre todo eso que dices, Estrellita, es muy importante, que la gente no caiga en esa apatía, que no caiga en ese desánimo de decir, pues ya ganó, ya no tengo nada que hacer, ya no hay nada por hacer, tienen mayoría, pueden cambiar prácticamente lo que quieran, pueden destruir el INE, el Poder Judicial, el tema del poder absoluto para Claudia Sheinbaum. Esperemos de verdad que la gente esté vigilando de buena manera lo que haga el gobierno y recordemos que en 3 años se eligen también bastantes gubernaturas, entonces incluyendo la de Michoacán. Ahí es donde la gente puede decidir y puede ratificar. En esos 3 años decir, a ver, no me está pareciendo el camino que estamos tomando, tal vez no tan apabullante como esta votación que hubo, que salió millones de personas a votar, pero me parece que tal vez un reducido número de personas pueden hacer la diferencia si se deciden y hay un mal manejo en 3 años de todo el país. Me parece que nosotros vamos a ser quienes le digamos a Morena, ¿sabes qué, Morena? Ya las cosas no las estás haciendo bien. Que a lo mejor lleguemos a un estadio como sociedad de mayor madurez, ¿no? De mayor madurez democrática. De pasar imagínense cómo se dibujan las etapas. Por un lado en una fase estábamos en la época del tapado, ¿no? Donde pues ya votar era porque ya sabías que iba a quedar, ¿no? Y los márgenes de participación eran nulos. Luego se dan los temas de la transición, ¿no? Donde ya hay un cambio hacia dos sexenios del PAN, uno del PRI, y luego otra vez pues con este gran cambio que tuvo Morena, y ahora se ratifica otra vez Morena, pero a final de cuentas, ojalá de verdad que esa posibilidad de hacer este tipo de rotaciones, de elecciones, se siga manteniendo, ¿no? O sea, ya ahorita ya la gente está más consciente, ya está más digitalizada, ya denuncian, ya saben de sus derechos, ya cuestionan, ya censuran, ya critican. Entonces creo que ya no es lo mismo de la época del tapado a la época que tenemos ahora.
Ahorita es un ciudadano completamente diferente. Y pues yo apelaría a que ojalá que no se apague ni se desanime, sino que muy al contrario, se mantenga activo y efervescente. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Se avisoraba que la oposición pudiese tener un papel, digamos, más contundente. Había un discurso del propio presidente López Obrador donde, insisto, anticipaba un escenario de derrota en función de lo que él consideraba era un fenómeno que estaba afectando a la Ciudad de México porque se estaba inclinando más hacia la clase conservadora. Pues yo sigo haciendo referencia al lenguaje no verbal, ¿no? La cara, la expresión que tenía Santiago Taboada, Alito Moreno, Zambrano, Marco Cortés, cuando acompañaron a Santiago Taboada a decir que ya habían ganado, porque hay que recordar que ellos despliegan a sus propios equipos a contabilizar todas las sábanas que se colocan afuera de las casillas electorales. Y bueno, pues estaban felices y eufóricos de que efectivamente habían ganado. Eso fue a las 8 de la noche, pero a las 10 de la noche ya cuando salen a decir que no, o sea, el cambio fue dramático, la expresión gestual, así adusta, seria, desencajada, ¿no? Yo no me explico qué fue lo que pudo pasar, o sea, en ese entonces, ¿no? No era un mal candidato, Santiago Taboada. No era mal, pero acuérdate también que se cayó el PREP del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se cayó el PREP y dijeron que lo habían hackeado, dicho por los propios consejeros vocales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero aún así, como dices tú, tienen y la desde información de las sábanas. desde las 8 de la noche hasta como a las 10, 11 de la noche apenas llevaban contabilizadas 2 boletas. O sea, una cosa así bien rara, bien loca. Entonces, pues empiezan las teorías conspirativas del sospechosismo, ¿no? En las redes sociales, de que pues de que si pueden meter mano o no pueden meter mano en este proceso. Pero el caso de la Ciudad de México fue muy peculiar todo lo que ocurrió. Y lo mismo en Monterrey. Monterrey con este fenómeno de Mariana Rodríguez, que yo pensé que sí podía ganarle al candidato priista Adrián de la Garza, porque, pues digo, el empuje que ha tenido la esposa del gobernador Samuel García hacía visualizar un escenario de esa naturaleza, pero al final de cuentas no. Hoy mientras se maquillaba dijo, pues no se dieron las condiciones, el voto no nos favorece, pero muchas gracias y pues vamos a lo que sigue, ¿no? Alguien comentó por ahí, yo quisiera tener la coraza, ¿no? La concha de Mariana, así como... Porque yo creo que sabe que esto no es el fin de su carrera política, si es que determina continuar en esa ruta. Ni de su carrera como influencer, ¿estás de acuerdo? Mucho menos. Su carrera Me parece como influencer. que esto le va a ayudar aún más. Ajá. Para que la gente se siga identificando con para ella. que la gente la cobije, para que la gente la rope, para que ella pueda continuar haciendo trabajos desde capullos, que sabemos que fue lo que la impulsó, el tema de su esposo Samuel García, el tema de los niños, el tema del DIF, pero ahí también es una muestra clara de que no todos son redes sociales, no todos son números. Exacto. Aunque veíamos las imágenes, de verdad me era impresionante la gente que se dejaba pegar estas famosas calcas, la gente que se ponía la playera, la gente que publicaba imágenes con ella, que y iba lo de que los las tenis buscaba, fosfo. Ajá. que iba y la buscaba, los semáforos para que les pusiera la calca, para que les mandara saludos, cosa que es muy complicado en un candidato que logre tener ese clic o esa chispa con la gente, y lo sabemos, la gente lo que menos quiere son políticos, lo que menos quiere es que le peguen una calcamonía a su carro, y con Mariana ocurría todo lo contrario, con Mariana la gente la buscaba, saludos, fotos, abrazos, besos, era un fenómeno total, y de repente el viejo PRI, como le llama Samuel García, les dice, a ver, aquí nosotros mandamos, y no le favorece a Mariana Rodríguez el tema de la alcaldía de Monterrey, y Colosio se puede colar, sí le dio para el Senado. pero en un segundo lugar también. O sea, Movimiento Ciudadano, que parecía una primera fuerza en Nuevo León, se logra colar Colosio al Senado, pero como minoría. Entonces, algo está pasando con MC. Tal vez no es el monstruo que nosotros vemos desde fuera de Nuevo León, tal vez no es el monstruo que vemos en las redes sociales. Eso también es algo muy, muy importante. Solo ellos saben allá cómo viven, qué es lo que aprecian de la gente de Movimiento Ciudadano, pero en Jalisco sí les alcanzó. Y les alcanzó Y bastante. al final de cuentas es otra muestra de que las campañas no necesariamente se resuelven en las redes sociales, ¿no? Que es una de las esa es la parte que todavía los políticos no entienden. Ciudadano. Un like no es un voto. Es correcto. Y bueno, hablando de los saldos que ha dejado la jornada electoral en el ámbito de los procesos municipales, aquí en Michoacán se dieron también algunos temas interesantes, Mauricio, Estrellita.
Uno de ellos, el de Chava Cortés, el presidente El municipal. candidato independiente. Independiente de Charo, porque resulta que ahí Movimiento Ciudadano se alza con el triunfo, pero además fue una votación no a tercios, a cuartos, o sea, los votos se distribuyeron entre dividieron. 4 candidatos, o sea, con un margen de diferencia entre cada uno bastante estrecho. Chava Cortés queda en segundo lugar con una diferencia como de 4 puntos porcentuales por debajo del candidato de Movimiento Ciudadano. Se acaba pues la única isla que quedaba en el mapa político estatal de los gobiernos independientes, aunque emerge otro, que ahorita vamos a platicar cuál es, el de Uruapan. Y en Zamora, por ejemplo, se da también este nuevo revés, el segundo revés consecutivo que un panista le propina a Morena, aún y con toda esa fuerza de la marca Guinda. Repite. En 2021 Repite el alcalde. logra ganarles y ahora logra la reelección el candidato del PAN, ¿cómo se llama? Carlos Soto. Carlos Soto Delgado. Y también en el caso de Buenavista Tomatlán, donde estaba compitiendo, eso generaba mucha expectativa, el hermano de Hipólito Mora era el candidato de Tiempo por México a presidente municipal. Había una gran expectativa por la fama que representa ser el hermano del fundador de los grupos de autodefensa, todo lo mediático que era él. Pues no, también me lo mandaron hasta el tercer lugar. Quedó por debajo de la expectativa de votación. Aún así no le va tan mal a Tiempo por México, tratándose de un partido de nueva creación. Ahí logra finalmente colocarse con un número importante de votos, pero insuficientes para poder ganar. Y el fenómeno emergente de esta figura independiente de Carlos Manzo en Uruapan, que logra descarrilar por completo, borrar, difuminar prácticamente del mapa al candidato de Morena, a Nacho Campos. Candidatos a diputados y a los candidatos a diputados locales. A ver, platícanos un poco, amigo, tú que eres... De su perfil. El tema de Carlos allá. Manzo es todo un fenómeno, de verdad, porque recordemos que sus inicios fueron priistas, sus inicios en el tema político, algunas imágenes con Peña Nieto que aún continúan en sus redes sociales. ¿Cómo decía, perdón, era Carlos Monsiváis, el pequeño priista que todos llevamos dentro? Así, él comienza este tema, este sueño, digámoslo así, con el tema del PRI. Después se desentiende un poco del tema político y comienza a meterse en el tema de la salud, en el tema de la gestión, en el tema de los medicamentos, y comienza a trabajar una carrera política propia, una imagen, una marca como tal de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, con una campaña de que no hay que disparar al aire, que mejor te dispares en otro lado. Era la campaña que tenía el candidato en el tema de Navidad y Año Nuevo. Hace una campaña en el centro de la ciudad, incluso una huelga de hambre, y la gente pasaba y lo veía sentado y veía su cartel a un ladito donde decía no dispares al aire. Y comienza a levantar suspicacias, porque recordemos que es hermano de Juan Daniel Manzo Rodríguez, quien en un momento fue director de gobernación del gobierno del estado de Michoacán y quien tiene una amplia carrera política, ha estado al frente de algunos cargos muy importantes en Uruapan, y era tal vez lo que la gente lo relacionaba con la política. Ese era el hermano de Juan, es el hermano de Juan Manzo, es el hermano de Juan Manzo. Entonces comienza a tomar fuerza cuando él comienza a hacer colectas de medicamentos en diferentes colonias de Uruapan. Pasaba en una camionetita de redilas con un megáfono y le pedía a la gente que le otorgara medicamentos que estuvieran no caducos para él poderlos entregar a otra gente que los necesitara. Entonces comienza a trabajar este tema, esta gestión de política con el tema de los medicamentos, perdón, y logra levantar una empatía con la gente que lo hace decidir ir a buscar una presidencia municipal en el tema independiente. Entonces, por algunos acuerdos ahí, decide bajarse de la candidatura a la presidencia municipal y se va a la Diputación Federal, pero ya no independiente, sino por el partido Morena. Entonces, estuvo en San Lázaro como diputado federal, donde presentó únicamente una iniciativa y no pasó, porque no se le dio seguimiento, porque él estaba enfocado en el tema de Uruapan. Entonces pasaba 3 días en la Ciudad de México y pasaba el resto de la semana en Uruapan. Coloca una mesa en la Avenida Latinoamericana donde la tenía él como una oficina, porque ahí llegaba la gente y le pedía medicamentos y él les daba medicamentos, pero al momento de darle un medicamento pues iba haciendo una base de datos de toda la gente a la cual estaba ayudando.
Entonces, bajo ese mecanismo logra poner una farmacia en Uruapan, justo en el centro, logra poner una farmacia en Capacuaro, logra poner una farmacia en diferentes colonias, logra comenzar a meterse en el tema de la medicina, ayudando a mucha gente, comienza a regalar mochilas, comienza a hacer gestiones con la gente más vulnerable, hay que decirlo, y logra colocar una farmacia muy grande ahí en Uruapan, justo a 2-3 cuadras del centro de la ciudad. A pesar de que tiene una justo en los portales, decidió poner otra y esa la utilizaba como oficina. Llega el momento en el que dicen, ya estamos a días de comenzar con el tema de las precandidaturas, y dice Carlos Manso, yo voy por el Senado. Decide juntar firmas en el centro de la ciudad, y ahí manifiesta él que la gente, cuando llegaba a otorgarle la firma, le decía, yo no quiero que vayas al Senado, yo quiero que seas mi presidente municipal. Entonces, de buenas a primeras, decide bajarse de la contienda por el Senado y se registra como candidato independiente a la presidencia municipal. Esto lo hace acompañado tanto de Conrado Paz a la Diputación Local Norte, de Lupita Arias a la candidatura a diputado federal, y de la mano de un empresario muy conocido, dueño de una empresa de paletas en Uruapan, Carlos Alejandro Bautista Tafoya, que fue el personaje que Badabun estuvo apoyando, que estuvo impulsando, que trae algunas iniciativas, algunas ideas bastante considerables. Entonces se veía un margen muy cerrado, una contienda muy cerrada entre Ignacio Benjamín Campos Equigua, de Morena, PT y Partido Verde, contra Carlos Alberto Manso Rodríguez, porque él comienza hacer una campaña de desprestigio contra Ignacio Campos en el tema de los policías. Recordemos que fue quien le recordó su mamá al gobernador, le recordó su mamá al secretario de Seguridad Pública, apedreó a elementos de la Guardia Civil. Lo arrestaron en la pérgola, ¿no? En una ocasión, en un día de los mártires de Uruapan, él decide hacer una manifestación pacífica, acompañado de Semeí Verdía, aquel líder de autodefensa emblemático. Decide ponerse una cartulina y sentarse justo bajo el monumento de los al inicio del mártires, gobierno de Ramírez Bedoya, de recuerdo. los mártires de Uruapan, donde su hermano fungía como director de gobernación, quien estaba a cargo de la Guardia Civil. Recordemos que dependen de gobernación. Imagino la escena, perdón, haciendo el paréntesis del gobernador. Oye, Juanito, ¿quiénes son estos revoltosos que están ahí echándome a perder mi evento? Es mi hermano. Y Semeí Ternura me dice, no, licenciada, yo nada más iba pasando por ahí. O sea, y pues estaban deteniendo una señora estaba deteniendo una cartulina, y pues yo dije, pues yo la ayudo, yo no sé qué. No, muy acomedido el hombre. Entonces, estos diferentes escenas, estas diferentes mini películas que fue viviendo Carlos Manso, lo hicieron convertirse en ese héroe o en ese mártir al mismo tiempo que la gente tal vez estaba buscando en Uruapan, porque cuando había una detención, llegaba Carlos Manso, se ponía a discutir con los policías, le señalaba de que no traían número económico en las placas, que no traían su nombre, que no traían alguna identificación, transmitía en vivo, exhibía a los policías, y los policías se iban, lograba ahuyentarlos. Entonces lograba ganarse más adeptos, más votos, más aceptación de la gente, que lo fueron cada vez catapultando más, porque si había un retén de la Guardia Civil, él llegaba y los quitaba. Él llegaba y los quitaba junto con su movimiento independiente de voluntarios, que ya después se equipó de una camioneta último modelo. Algo así como Revolución Social. Ya no era la de Redilas. Ya no era la de Redilas, ya cambió a una camioneta nueva, ya después cambió esa de Redilas como como el fenómeno de Memo Valencia. Y ahí está, Carlos Alberto Manso con su movimiento del sombrero. Entonces como el que se cambió del sur a la suburban. Así es, algo así pasó con Carlos Alberto Manso. Entonces se da el tema de la votación, y nosotros pensábamos ver gente con el sombrero yendo a votar, de manera libre, ¿no? Haciendo alusión a que iban a votar por el candidato independiente. No pasó así, fueron muy pocos casos. Entonces la gente de Morena estaba tranquila, la gente de Morena estaba confiada, y cuando salen los primeros datos del PREP, pues comienza a irse 2,000 puntos, 3,000 puntos, 4,000 puntos. Llevábamos un conteo mínimo y él ya estaba 6,000-7,000 puntos, a diferencia de Nacho Campos, y logra cerrar con 91,528 votos. Algo histórico en Uruapan, ningún candidato había logrado esa votación. La vez pasada Ignacio Campos ganó con 54,000 votos la presidencia municipal. Víctor Manuel Manríquez, ahora diputado local, logra ganar con 55,000, 56,000 votos, algo que era histórico, una votación de esa magnitud. Y ahora Carlos Alberto Manso logra sacar 91,528 votos, y su segundo lugar, que es Ignacio Benjamín Campos Equigua,
26.962 votos. Y Juan Elvira Quesada, que 10,000. fue secretario del Medio Ambiente 10,800. en los tiempos de Felipe Calderón, regresa a Uruapan y generó mucha expectativa porque decían, ¿un poco el secretario de Medio Ambiente a nivel federal se viene a competir por la Que tiene alcaldía? muy buen Pues que se cobijo del agarre PAN, así es. Morena, que se agarre los demás partidos políticos y que me lo mandan hasta el tercer lugar. Al tercer lugar con 10,000 votos. Pero aquí el tema es que su hermano, Juan Daniel Manso, estaba compitiendo por el Distrito Norte, por Morena, PT y Partido Verde, y todos lo veíamos como un claro ganador, porque es alguien de trabajo, es alguien que sabe hacer gestión, que sabe ser operador político, y el movimiento independiente de su hermano lo hace a un lado. Logra ganar Conrado Paz, la Diputación Local Norte, que tal vez no hizo la campaña adecuada, hay que decirlo, porque estuvo muy limitado, tanto en presupuesto, como en recorrer, como en caminar, porque tal vez sabía también que el tema de Juan Manso era muy difícil, que era alguien que, ahí está una imagen cuando se enfrentó con los elementos de la Guardia Civil, por ahí le lastimaron el dedo al diputado, que entonces era diputado federal, ahora es diputado federal con licencia, y se llevan la Diputación Local Norte, la Diputación Local Sur, la Diputación Federal, que está por ahí en tema de veremos. El miércoles se van a volver a reabrir algunos paquetes porque es una diferencia de 600, 700 votos entre Marco Trejo, candidato de Morena, PT y Partido Verde, y Lupita Arias, que también es del movimiento independiente. Entonces se estaría llevando carro completo el movimiento independiente en Uruapan. Algo de verdad histórico. Todo un fenómeno. Y carro completo también el que Morena realizó aquí en la capital del estado con los 4 distritos electorales. Locales. Juliana Bugarini, quien aquí nos comentaba en este espacio, no, dice, yo no tengo necesidad de presentarme como Juliana, yo les digo que soy la candidata de Morena y no, hombre, eso me da un empujón. Pues la tiene ahorita en primer lugar, hay una diferencia de 2 puntos porcentuales por sobre Andrea Villanueva, la candidata del PAN, que ha trabajado también muchísimo ese distrito, una mujer que también históricamente había ganado para el PAN ese bastión, lo había convertido en un bastión. Juliana Bugarini se impone. Juan Carlos Barragán Vélez, que le gana a su compadre, lo que ya comentábamos hace unos momentos. Que lo tiene muy bien trabajado ese distrito. Muy bien trabajado por él desde hace muchos años. Marco Polo, que después de haber sido militante del PRI. durante muchos años del PRI, se pasa a las filas del PAN, se convierte en una de las personas más cercanas al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y desde ahí logra también conservar o ganar para Morena ese distrito electoral. Y Nayeli Pedraza, que digamos que de los 4 ¿No estaba en un tema de duda la candidatura de Nayeli? En la recta final de la campaña sí, pero después se comentó que esa resolución no tiraba la candidatura, sino que les daba, digamos, una posibilidad de poder recomponer el procedimiento y volverla a designar a ella sin ningún problema, o a otro, pero pues ya con la campaña avanzada, porque eso sucedió ya en la víspera del cierre de la campaña proselitista, deciden mantenerla y también logra imponerse en ese distrito a Daniela de los Santos y a Carlos Quintana. Carlos Quintana y Daniela de los Santos, que se habían, digamos, repartido ese distrito local. En ocasiones le tocaba a Carlos Quintana, en ocasiones a Daniela de los Santos. Era de ellos. Y ahora llega Nayeli Pedraza también con el empuje de la marca, porque Nayeli no tenía trabajo político aquí en Morelia. Nayeli Pedraza venía de Lázaro Cárdenas, es esposa de Arquímedes Oseguera, el expresidente municipal de Lázaro Cárdenas, y sin ese trabajo político previo, con el empuje de la marca, logra también imponerse 4 candidatos morenistas hoy. Ernesto Núñez con también la Diputación en el tema local de la en la Diputación mano. Federal. Y Ernesto Núñez, que me parece que ahí también se veía venir. Ernesto Núñez es un viejo político de mar que ha estado también trabajando mucho en campañas políticas, es de la escuela de Fausto Vallejo Figueroa, ahora desde las filas del Partido Verde, pero logra imponerse. Y lo interesante de lo que resulta el voto cruzado, o sea, la gente vota por ellos como diputados, pero no toda la gente votó por Carlos Torres Piña como opción para presidente municipal, por el peso también de la marca de Alfonso Martínez, que era bastante desafiante. Sí, no, bueno, Alfonso era clarísimo que ya trae su marca propia, que no ocupaba partidos políticos. Digo, sí para poder registrarse, pero como tal para promocionarse, no. Y ya el hecho de tener ya 2 administraciones con lo que se puede exhibir ya cierto trabajo, ciertos resultados, pues ya también te habla de algo, ¿no? Y si realmente Alfonso no lo hubiera estado, no lo estuviera haciendo tan bien, la misma gente se lo habría cobrado, ¿no creen? Parece que algo está haciendo bien Alfonso Martínez, al menos eso se vio reflejado en las urnas. Los morelianos le dieron el voto de confianza, logró el famoso por 2, que fue el eslogan de su campaña, su lema,
Y hay que ver cómo se le pintan las cosas, porque como bien lo decía Adán, prácticamente estaría en una isla, estaría rodeado de diputados locales, en una isla guinda, en un desierto guinda. Pero hoy por lo menos... Oye, no, en una selva guinda. Hoy por lo menos... un islote el mensaje del gobernador de Alfredo Ramírez Independiente. Bedoya habla también, hablando de tonos conciliadores, de eso. Ojalá de un verdad. tono conciliador donde dice: me voy a sentar con Alfonso Martínez para trazar la ruta que sigue estos 3 años para Morelia. Me parece que a ni uno ni a otro, en Les conviene términos seguirse de peleando. futuro político, les conviene entrar en una disputa política estéril que los vaya a generar, que les vaya a generar un desgaste, pero no solamente eso, sino que además, y es lo peor, se puedan llevar entre los pies a los ciudadanos. Sobre todo en el tema de seguridad es fundamental que haya una coordinación que no se ha logrado establecer en 3 años, que fue un tema ya en la recta final bastante desgastante para ambos, mucho señalamiento, el tema del zoológico, el tema de Loapas, el tema de seguridad, el tema incluso de una persona que perdió la vida por un disparo de un elemento policial, que primero Policía Morelia, que después Guardia Civil. Ojalá de verdad que tanto Alfonso Martínez como Alfredo Ramírez Bedoya tengan esa capacidad política y esa madurez de sentarse por el bien de Morelia y por el bien de ellos, porque es un desgaste político que van a arrastrar otros 3 años. Creo que va a ser muy desgastante para ellos, hasta en lo económico. No ha Torres Piña reconocido la derrota, ¿verdad? Todavía hasta este momento. No, ni ha reconocido como ganador a Alfonso, Que es lo mismo. que es lo mismo. Pero es diferente el mensaje salir y decir, no me favoreció, a salir a decir, pues quiero felicitar Le a mi levanto amigo la Alfonso. mano. Ajá. Nos están haciendo algunas señas por allá en el cristal, pero parece ser que... Bueno, interesante será ver qué ocurre si finalmente Carlos Torres Piña lo reconoce que los resultados no le favorecieron, y 2, cuál va a ser su futuro político. Hay varios que Hace se unas quedaron en la horas, cuerda floja. Alfonso Martínez, en una entrevista que tuvimos con él en Los Demonios Sueltos, dice, pues no, dice, para mí ya esto es vuelta a la hoja, yo lo invito a Carlos Torres Piña que veamos hacia adelante y trabajemos juntos, etcétera. Me parece que está en la posición que le corresponde a Alfonso Martínez. Vamos a ver si Torres Piña también acepta los resultados o apela y se van a la parte judicial de este proceso. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que ahorita México necesita diálogo, reconciliación y pues darle la vuelta a la página y seguir para adelante. Y creo que toda la efervescencia que provocó Xóchitl Gálvez en su momento es una clara señal también de manifestación del descontento hacia las políticas de López Obrador, que no todo mundo las aprueba, no todo mundo se siente representado. Y creo que Claudia Sheinbaum en su mensaje por lo menos como que dio a entender que es sensible a eso, ¿no? Que lo entiende, que lo comprende, pero que ojalá eso marque pues la línea política que continúe a partir de ahora. Muy bien. Estrellita, muchas gracias, como Gracias siempre. a ti, Adán, como siempre. Mauricio Solís, muchas gracias Amigo, también, muchas gracias. Amigo, muchas gracias. Te deben una cabellera, ¿no? Sí, no sé dónde está. No vino, yo vine preparado, yo venía a cobrar mi apuesta. O sea, ¿tú venías dispuesto a máscara contra cabellera o desde cómo? la mañana quedamos que yo iba personalmente a quitarle el cabello a mi compañero Ricardo, que no se quiso presentar. No sé por qué. O sea, ¿tú venías dispuesto a traer al cuadrilátero Claro. un máscara contra cabellera? Así es. Ok. Desde un momento entramos, gané. El Pachuca no me hizo quedar mal, mi equipo mexicano, no me quedó otra opción, amigo, más que apostarle al Pachuca, porque era el único equipo mexicano que quedaba ahí, así que pues esperemos que mañana pueda cumplir esa apuesta. Muy bien, bueno, y ojalá que también usted haya ganado la apuesta de esta jornada electoral, que apostemos todos los mexicanos por un proceso, efectivamente, como se comenta aquí, de conciliación, un proceso en el que podamos ya evitar o ir reduciendo esa polarización en la que nos hemos metido por diferentes circunstancias, por una narrativa presidencial obcecada en tratar de generar ese encono entre los mexicanos. Vamos a ver si el tener una mujer al frente de la presidencia de la República, las mujeres siempre son las que ponen el orden, esperemos que esta no sea la excepción. Nos vemos el día de mañana aquí en Casilla 24. Muchas gracias por estarnos sintonizando esta noche, y también le invito para que se asome a nuestro noticiero de Primera Plana a las 7 horas y al noticiero de mediodía con Mauricio Solís en punto de la 1 de la tarde. Gracias, soy Adán García, que tenga usted muy buena noche. ¿Quieres conocer más sobre el futuro de nuestro país?